Muy buenas noches, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy, 19 de mayo del 2020, si usted es miembro de un colegio de profesionistas, de profesionales de la salud o es jefe de enseñanza de un hospital público, privado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos. Solamente tiene que hacerlo a través de solicitar una plática a través del correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos. Yo les recuerdo que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes. Sí, a partir de unos momentos más en YouTube. Solamente entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, se suscribe y podrá ver todas las pláticas que tenemos. Los lunes, teoría del caso; el martes, el podcast; el miércoles, una masterclass; el lunes, un teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto; el martes, un podcast con un tema de interés para los médicos de actualidad; y el miércoles, una clase médica, una masterclass. Además, les recuerdo que en el mismo horario, en otro canal, pero lo verán en YouTube, todos de lunes a jueves, La Voz del Residente, un programa especialmente diseñado para médicos residentes, de ahorita las especialidades de anestesiología, ginecobstetricia, cirugía general y ortopedia y traumatología. Posteriormente les diré de qué otras especialidades también tendremos este programa. Yo les recuerdo que todos los días nuestra compañera Diana López, una psicóloga, además con doctorado en neurociencias, nos da un mensaje de contención para el estrés para profesionales de la salud ahora en tiempo de pandemia. Les recuerdo que nuestro programa está disponible en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, y por supuesto Facebook, Twitter e Instagram, La Voz del Residente. Y también les recuerdo que las preguntas que le hagan a nuestro ponente al terminar la sesión se hagan únicamente por el capítulo de preguntas y respuestas, porque en el de chat después solamente leo esas y me encuentro muy buenas preguntas en el chat y no leo las de preguntas y respuestas. Y por último, les pido que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud para que cada día seamos más y seamos una comunidad mucho más grande en este programa. El día de hoy para mí es un gusto poderles presentar a nuestra invitada del día de hoy, que dicho sea de paso, quiero comentar que todos nuestros invitados que participan en este programa lo hacen de manera completamente altruista, con el único fin de poder aportar valor a la comunidad médica en estos tiempos de pandemia. Ella es la doctora Silvia Esther Rodríguez Vargas. Ella es médico anestesiólogo certificado, cuenta con una maestría en criminalística, es docente universitario en las cátedras de criminalística y bioética. Actualmente labora en el Poder Judicial del Estado de Campeche como coadyuvante de la autoridad
Además es presidente del Colegio Médico de Campeche y hoy nos hablará de un gran tema que es manejo del adulto mayor y ética profesional. Doctor Esther, muy buenas noches y bienvenida. Gracias por aceptar. Está muteada, doctora. Eso, ahora sí. Gracias por aceptar. Buenas noches. Doctora, bienvenida y la dejamos con el mejor público que son los profesionales de la salud. Y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. No sé si se vea la Se ve presentación. perfecto, nomás habría que darle al icono que está más a la derecha para que se vea con la pantalla completa. Perfecto. De los que están abajo. Para que ya. Ahí está, ahora sí. Doctora, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí ahorita presentes con esta pequeña plática. El motivo de haber empezado o haber pensado más bien en participar con Medical Legal Center y hablar sobre el manejo de las personas adultas mayores es que hubo una inquietud mía en relación a lo que estoy desempeñándome ahorita. Como por la maestría en criminalística me invitan a participar en lo que es el Poder Judicial. Y dentro de lo que es el Poder Judicial, a nivel de los juzgados civiles y bueno, también algunos que otros penales, hay mucha gente mayor que necesita, ¿sí?, ser declarada incapaz para que el juzgador o el juez pueda declarar en interdicción a estas personas y hacer valer sus derechos como adultos mayores, pues valga la redundancia, tienen ellos derecho y nosotros la obligación de darlos. Pero ¿qué es lo que me encuentro cuando voy a hacer estas valoraciones? Que no quiero decirles que son poquitas, ¿eh? Son muchas. Me encuentro de que los expedientes están incompletos. Me encuentro de que no hay un seguimiento de las enfermedades que estas personas padecen y me encuentro que los médicos de las instituciones generalmente no hacen un buen señalamiento de las enfermedades, no llamarlas degenerativas, sino progresivas que estas personas tienen. Entonces, cuando me invitan a participar con ustedes, se me ocurre sensibilizar a los compañeros para que entiendan lo que es el sentir de estas personas cuando no pueden accesar a los derechos que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué es un adulto mayor? Y bueno, como médicos ya sabemos, pero es importante entre los antecedentes que miren, en 1950 el promedio de vida era de 46.9, 50 años. En 1990 era 70.6, quizá un poquito más, y sabemos que podían ellos llegar hasta los 75, 80 años. Pero actualmente, para el año 2020, llegó a 76.5, o sea, el promedio de vida más bien es de 81 años y más, porque en nuestro andar valorando a estas pacientes, interactuando con estos pacientitos, hay la gran mayoría que tienen más de 80 y hasta 100 años, pero investigando en relación a ellos, me encontré que este dato curioso que podemos ver en el último párrafo, mientras Francia requirió de 115 años para que la población adulta mayor creciera en un 7% al 14%, México, dentro de unos pocos años, en los años 30, en los años 40, 2030, 2040, la población adulta mayor ocupará pues ya este 14, que creo, yo pienso que ahorita ya estamos en el 14 de crecimiento en relación a la población. Y
muchos de nosotros pues vamos a estar en esa etapa. Y muchos de nosotros también vamos a manejar a ese tipo de población. Por lo tanto, como médicos, ¿qué es lo que debemos hacer para poder interactuar con ellos, para poder entenderlos más que nada? Todos sabemos cuáles son las características de un adulto mayor, pero dentro de lo que es, pudiéramos decir, la ética, pudiéramos decir dentro de lo que es derechos humanos, estos individuos, estas personas, ¿sí? Estos pacientitos, bien, son muy complejos. ¿Por qué son muy complejos? Médicamente sabemos que tienen enfermedades y que tienen muchas enfermedades secundarias a lo que es el proceso de envejecimiento de todo ser humano, y que tienen una característica muy importante, que ha crecido la vulnerabilidad para estos pacientes y que ha crecido también lo que es la discriminación hacia estos pacientes. ¿Por qué digo que por qué son vulnerables? Porque son como niños, son indefensos. Eh, Ahorita en el sitio donde me desempeño, veo tantos problemas que ellos presentan, que ese fue el motivo por el cual pedí que me permitieran hablar sobre este tema. ¿Por qué ha crecido esta población? Pues sobre todo porque sabemos que son por los progresos de la medicina y lo que es la mecanización de la vida. Pero ¿qué nos interesa a nosotros en una etapa judiciable de estas personas? Pues, para empezar, les decía, son seres indefensos, son seres que no entienden cómo proteger o ser protegidos por el Estado para que no se vulneren sus derechos como adultos mayores, porque derechos humanos tienen un decálogo de derechos, perdone la redundancia, de adultos mayores, y que la gran mayoría de nosotros los médicos no los conocemos, ¿sí? Por un lado. Por otro, como médicos, como protectores, como expertos en el cuidado de la salud, pues nosotros debemos de entrar dentro de lo que son las políticas sociales. Y estas políticas sociales no es para hacer política, ni mucho menos. Simple y sencillamente, ¿sí? Es para que, ahora sí, ayudemos, ¿sí?, al Estado a que estas políticas que ellos proponen, ayudar al Estado a que estas políticas que ellos quieren implementar, ¿sí?, sean las más adecuadas posibles, porque si no, pues no van a tener ningún valor en relación a lo que se trata de hacer en cuanto a la protección de estas personas. Y les vuelvo a repetir, lo hemos visto muchísimo desde el punto donde me encuentro. Por eso es importante, la médula de esta plática es: ¿qué es la ética en el adulto mayor? La ética, pues sabemos que es la parte fundamental de lo que es la geriatría, pero bueno, ¿para qué me sirve si yo no veo o no soy especialista en lo que son los adultos mayores? Como médico, ¿sí? La ética, pues es el punto medular de los valores y principios que rigen a todo ser humano. Si yo desconozco lo que es la ética, pues simple y sencillamente no puedo discernir qué es lo correcto o qué es lo malo que puedo hacer
durante mi profesión, durante mi vida como individuo, servidor hacia otro individuo, ¿sí? Estos son puntos medulares que han desaparecido en las escuelas, o si ustedes, no sé si alguno haya llevado medicina humanística, lo que es la ética cómo se comporta, de dónde vienen los valores, qué es el siguiente paso de estos valores conformados por la ética, que son los principios, y dentro de estos principios se van a incluir en lo que son los derechos, y estos derechos los retoma derechos humanos, y entonces es lo que propone, lo que proclama, pero muchos de nosotros, vuelvo a decir lo mismo, pues nos conocemos y entonces pensamos que hacemos lo correcto cuando no es cierto. ¿Cuántas veces no vamos a una institución y nada más voy a recoger los medicamentos de mi abuelita, voy a recoger los medicamentos de mis papás, porque pues ya son gente grande y pues ya saben lo que tienen? Y le dan, por decir, ácido acetilsalicílico por muchísimo tiempo, y le dan paracetamol para toda la vida, pero hay una cosa importante: ¿cuánto ha progresado la enfermedad de ese paciente? ¿Cuánto ha cambiado ahora sí que la patología de ese individuo? La desconocemos. Entonces, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Mi trabajo lo estoy haciendo bien, pero mi ética la estoy aplicando bien. Eso es lo importante de este tema, ¿sí? Y les decían, los valores son cómo me comporto. Los valores son lo que me enseñan, porque es lo que son ética, significa costumbre. Viene del griego, viene y esto nos da a decir cómo aprendo de la sociedad en la cual me desenvuelvo. Por lo tanto, la ética es el comportamiento de ese individuo dilucidando lo bueno de lo malo. Y esos valores que me enseñan dentro de mi comunidad dan origen a algo que se llama principios. Son muchos los principios que tendríamos que valorar si estuviéramos en una clase de ética, pero en relación a nuestra plática nos vamos a centrar en dos. El principio de la vida. ¿Por qué el principio de la vida? Porque recordemos que nuestros adultos mayores ya han pasado por una vida y están ya en el final de esa vida. Entonces, ¿cómo me comporto? El principio de la vida se basa en dos puntos: el respeto a la libertad y en el principio bioético de beneficencia. Oiga, entonces, si el individuo adulto mayor me pide eutanasia, pues yo se la tengo que dar, porque bioéticamente dice autonomía, justicia, y entonces yo te la puedo dar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros puntos interesantes, como son el derecho propiamente, nuestra Constitución, en fin. ¿Se puede permitir la eutanasia en México? No. ¿Por qué? Pero si aquí dice que en el principio de la vida el sujeto en relación a la beneficencia tiene muchos dolores, entonces, ¿por qué hacer sufrir a un individuo? Espera, ¿sabes tú cuáles son las alternativas para poder disminuir esa sensación tan dolorosa que tiene ese individuo? Oiga, pero un individuo que está acostado en una cama y depende de terceras personas, ¿cómo podemos decir que es un principio, que es una persona digna? ¿Sí? Claro que es una persona digna. Lo importante es que éticamente,
¿sí? Como servidores en medicina, debemos de saber cómo poner en práctica lo que he aprendido, ¿sí? ¿Cómo puedo estar de acuerdo con la justicia referente a ese individuo? ¿Y qué es justicia para ese individuo? Lo que yo le puedo proporcionar, ¿sí? ¿Y qué es lo que le puedo proporcionar? Una buena calidad de vida, ¿sí? Aunque estén sus dolores. Y ahorita vamos a referirnos a ese punto importante dentro de unas diapositivas un poquito más adelante. A la persona adulta no les informamos lo que tienen, no hablamos con él porque, pobrecito, mejor vamos a hablar con los familiares. Y si él quiere enterarse, y si él quiere saber hasta qué nivel de esa punto de inicio de la terminación de su vida está, y si él tiene tantos problemas que resolver antes de no estar en este mundo, entonces uno de los puntos importantes para poder no alterar el principio de dignidad es informar cómo va ese paciente, cómo va referente a su padecimiento, cómo va referente a sus molestias. Pero ¿qué hacemos? Generalmente lo que decimos es, es don fulanito, ya, no me lo traiga, nada más venga a recoger sus medicamentos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pisando la dignidad de ese individuo. Pensamos que no vale la pena, total, ya está viejo, hay que darle esto y ya. Si tiene algo, pues entonces diferente a lo de siempre, me lo trae. Les comento esto porque lo he escuchado. Y qué doloroso es, ¿eh? Aquí hay unos puntos que generalmente les pongo un punto en relación a lo que es el individuo adulto mayor y lo que es nosotros, ¿no? Ese adulto mayor necesita ayuda, sí, pero esa ayuda debe de ser mutua. ¿Qué quiere decir? Él me está diciendo lo que tiene, me está diciendo lo que siente, y yo estoy aprendiendo de él, porque medicina es una cosa que todos los días se aprende y que un individuo es totalmente diferente a otro individuo. Acuérdense que en medicina 1 más 1 no son 2, ¿sí? Y por lo tanto, yo estoy haciendo mis estadísticas en cuanto a esas personas de qué es el mejor cuidado que les puedo proporcionar. Y mi experiencia está mejorando mi práctica profesional. Entonces, fíjense qué interesante es cuando nosotros empezamos a aplicar la ética en nuestra profesión. Hay que aprender a tener empatía con ellos. Uy, ya vino el viejito que llora tanto. Uy, vamos a escucharlo. Ya vino la viejita que habla hasta por debajo de los ojos. No. Esos individuos, esos adultos mayores, hay que tener empatía. Hay que entenderlos. Cuando yo estaba en el centro hospitalario como anestesiólogos, les decía a mis residentes, si un individuo grita, si un individuo insulta, si un individuo está totalmente irritable y se mueve dentro de una camilla, abusado. Lo primero que tienes que ver es cómo está su oxigenación, porque eso lo hace irritable. Entonces, ahora que estoy ahora sí que fuera del hospital, pero manejando a personas que en realidad necesitan que sus derechos sean puestos en práctica, hay que demostrar empatía.
Y esta empatía es escucharlos, jamás decirle, a ver abuelita, a ver abuelito, a ver mamita, a ver papito, ¿y tú qué tienes? Jamás. Mi consejo en relación a este punto es simple y sencillamente llámenlo por su nombre y díganle usted. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo llaman por su nombre y lo hablan con respeto, ellos inmediatamente sienten que uno entiende el problema que ellos tienen. Y el problema grandísimo de los adultos mayores es que necesitan ser escuchados. El problema mayor de los adultos mayores es que ellos necesitan que tengan solidaridad con lo que es el proceso de envejecimiento. Y por lo tanto, si nosotros revisamos estos 4 puntos, caemos en uno interesante, el respeto. Si yo le doy respeto a ese paciente va a tener respeto hacia mí y me va a hacer crecer como individuo y como profesional y demostrar de que tengo un compromiso con él muy grande y que a pesar de que su dificultad para caminar, a pesar de su dificultad para hablar, yo lo entiendo y tengo un compromiso con él para ayudarlo. Entonces, vean qué interesante es la ética. Y les digo, yo llevo 8 años revisando esto y yo digo, son cosas tan sencillas que podemos poner en práctica, pero desgraciadamente falta mucho para que las podamos hacer, ¿sí? Esta diapositiva en sí es mi trabajo, ¿no? En relación a los adultos mayores, para poder dictaminar una interdicción, pues nosotros tenemos que dictaminar una discapacidad, pero ¿saben cuál es el punto medular de esa discapacidad? Nada más es para protección del patrimonio de esos adultos mayores, ¿sí? Generalmente los familiares quieren despojar de los bienes a los adultos mayores, ¿sí? Entonces es un gran problema, es una gran responsabilidad que nosotros como médicos coadyuvantes del Poder Judicial, pues nos encontramos con expedientes incompletos, nos encontramos con unos diagnósticos no coincidentes. ¿Por qué? Porque no quiero pensar que no tengan conocimiento de ética. Quiero pensar que a veces por la carga de trabajo, pues ahora vamos, lo hacemos para salir del paso. Entonces, ¿qué es lo importante en estas personas? Les puedo asegurar que el 80% de estas personas van a ser, van a ser quitadas o les van a tratar de despojar sus patrimonios. Y a veces por nosotros esto se retarda, a veces por nosotros esto favorece a los familiares. De hecho, precisamente hoy en la mañana, me tocó ver el caso de una persona de 58 años. Esta señora tiene un retraso mental de nacimiento severo, tiene una discapacidad cognitiva permanente severa, pero muere la mamá y le deja una casita a ella para que, simple y sencillamente eh, alguien la pueda ayudar. Y un hermano drogadicto, un hermano alcohólico, dice, yo me quedo con ella. Oh, lo bueno es de que los familiares empezaron otros a hablar. Ya eso, pues ahorita está en proceso para que esto no suceda. Entonces, por eso les digo qué tan importante es nuestros diagnósticos en relación a los adultos mayores, ¿sí?
Ya si nos adentramos a salud, ya no desde el lado del derecho, vemos que el envejecimiento se acompaña de disminución de la capacidad motora, intelectual de los individuos, y que hay unos que su calidad de vida es pues muy deficiente, ¿sí? Pero aparte de esto, tienen una patología degenerativa multicausal y que necesita tratamientos costosos. Y estos tratamientos costosos, en ocasiones, pues ellos no pueden trabajar de donde lo tienen para poder pagar esos medicamentos, pero el papá o la mamá les dejan una pensión y los dejan inscritos dentro de lo que es una institución de salud. Pero ¿qué pasa? Ya tiene 50 años, pues ya tiene 60 años, entonces pues ya no puede ser que nos hemos encontrado que a estas personas se les retira sus tratamientos que fueron en algún momento otorgados por los padres y por lo tanto pues no tienen cómo comprar ni siquiera una aspirina. Entonces ahí entra otra vez ahora sí que nuestro actuar, y es luchar contra lo que es la institución para que estos individuos sean nuevamente admitidos dentro de ellas, ya sea el IMSS o ya sea el seguro, el ISSSTE, ¿sí? Entonces vean qué importante es tener un buen diagnóstico. Por otro lado, ¿sí? El médico hace que ese consentimiento explícito, ¿sí? De ese paciente en relación a su salud tenga valor. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, si nosotros no hacemos un buen seguimiento, si nosotros no hacemos una buena actuación ética, simple y sencillamente, pues el Estado no va a reconocer los derechos de estos pacientitos. Uh, en este caso, les contaré también una anécdota. Son tantos que he visto. Este es un muchacho, tiene 56 años, pero le diagnosticaron autismo. Este autismo, después le dijeron, es una Asperger. El chico estudia en la universidad y termina administración en finanzas. La mamá, para que él se sienta útil, porque no lo querían contratar, pide que lo dejen entrar en una institución y que ella iba a pagar el sueldo del chico. Lo aceptan, pero como este chico sabía que 200,000 más 3, ¿cuánto daba? Al jefe no le convenía, y para que se callara o no hablara y que dijera que 200,000 más 3 eran 203, entonces le daba cachetadas, lo agarraba a golpes. Y el chico aún así decía, los trabajos así son, así deben de ser. Y hasta que un día la mamá se da cuenta y entonces acude con nosotros para que nosotros digamos qué tan profundo era la discapacidad de esta persona. Y nos dice, ¿puedo demandar? Claro. Pero ¿en qué me puedo basar? Pues simple y sencillamente en lo que es el diagnóstico que nosotros le vamos a dar, el dictamen que vamos a elaborar ahorita. Y puede ir contra la institución y puede ir contra ese tipo. ¿Por qué contra la institución? Por tener ese tipo de sujetos dentro de ellas, ¿sí? Entonces, ese es un factor bien interesante. Y si yo les platicara, ¿sí?
se respetaba ahora sí que la integridad de este individuo, no. Entonces, eh, se valoraba el estado emocional del jefe, no. ¿Quién lo contrató? ¿Por qué lo contrataron? ¿Cómo es? Era un chico también medio patológico ese, por manejar a este tipo de personas que querían ser respetadas y querían tener un valor dentro de la sociedad y querían ser útiles para su familia, porque él decía, yo quiero darle dinero a mi mamá, no que mi mamá me lo dé. Y entonces su sueldo que la mamá le pagaba, llegaba a la quincena y se lo daba a su mamá. Vean, cómo no ayudar, cómo no hacer valer los derechos de estas personas. Y bueno, ¿y en qué nos basamos? Generalmente los médicos no leemos la Ley General de Salud porque eso es para los abogados y no. La Ley General de Salud es también de nosotros. Y entonces en ese hay un artículo, el 173, perdón, ahí habla de lo que son las discapacidades. Y ahí dice, una persona es incapaz, tiene una discapacidad y hay que determinarla, no nada más decir, tiene un retraso mental leve, moderado o severo, no. Tiene una discapacidad permanente, total o parcial. Tiene una discapacidad eh, cognitiva, tiene una discapacidad física, tiene una discapacidad social, ¿sí? Y entonces esto nos ayuda muchísimo a nosotros para que legalmente podamos acelerar o agilizar más bien los trámites de la interdicción de estas personas, ¿sí? Esto es bien importante. Nuestros dictámenes, nuestros diagnósticos en relación a las discapacidades que estos individuos fíjense qué importante es, se basa en dos órdenes normativas y una, la jurídica. Ya les dije, la Ley General de Salud habla de ello. Derechos humanos nos habla de lo que son los derechos del adulto mayor, que están perfectamente explicados, ¿sí? Y nosotros, en nuestro punto bioético de beneficencia, nuestro punto ético de principio y normatividad, ¿sí? Vamos a hacer empatía con estos individuos y vamos a acelerar lo que es ese proceso jurídico a los cuales ellos se enfrentan. Esto es bien importante porque en México ya ven que ahorita hacemos una ley y mañana hacemos otra ley. Y actualmente se está proponiendo hacer la ley, ¿sí?, penal y la ley civil del adulto mayor. Y yo comentaba ante los magistrados, ¿y por qué tantas leyes? Sino simple y sencillamente nos basamos lo jurídico que ya está, pero aplicamos los principios científicos y éticos y los resumimos en una sola palabra, empatía, aceleramos sus trámites, ¿sí?, para que ellos puedan gozar de lo que se merecen. Entonces, por eso es tan importante conocer lo que son la ética en estos puntos, en estos casos, ¿no? ¿Qué les pido? Cuando tengan ustedes ante, ante, ante sí a una persona adulta mayor, hagan una historia clínica completa, ¿sí? Hagan un tratamiento, un manejo conjuntamente con el paciente, con sus familiares. ¿Por qué? Porque nosotros
como médicos del Poder Judicial, ¿sí? Vamos a valorar en relación a la discapacidad cuáles personas pueden ser sus tutores, ¿sí? Y esas personas que van a ser sus tutoras deben de saber lo que se enfrentan, pero cómo en base al criterio, no solamente jurídico, sino al criterio médico ahora sí que vaya, perdonen la redundancia, del médico tratante, ¿sí? Institucional de ese paciente. Pero si no está, qué difícil es para ellos llevar a cabo todo esto, ¿no? En los pacientes adultos mayores, yo les recomiendo que en la historia clínica siempre pidan una valoración, y una valoración que debe de tener un adulto mayor es un análisis psicológico. Este análisis psicológico es para que nosotros podamos ver el estado conductual de este individuo, qué tanto nos pueden entender y qué tanto pueden llegar a tener depresión estos sujetos. ¿Por qué? Porque acordémonos que los sujetos deprimidos, ¿sí? Simple y sencillamente se suicidan. Y si recordaremos, el índice mayor de suicidios está en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no los entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos empatía. ¿Por qué? Porque no hacemos nuestro comportamiento ético hacia ellos, ¿sí? Y los dejamos nada más, así porque sí, y nos enfocamos nada más a la artritis, a la diabetes, a la hipertensión, en fin, a cualquier enfermedad degenerativa. Entonces, vean, la ética médica tradicional está principalmente encaminada a lo que es la bioética. El individuo, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla, tiene derecho al aborto, tiene derecho a lo que es la autonomía, conoce lo que es el consentimiento, en fin, hablar de bioética también es algo bien grande, ¿no? Pero hablando en relación a la ética del adulto mayor, entonces nos debemos enfocar a la autonomía del paciente. ¿Cómo nos enfocamos a la autonomía del paciente? ¿Qué tanto me entiende? Eso, como médico, a lo mejor no estoy con mucho énfasis en ello. Por lo tanto, necesito el apoyo de un psicólogo. El segundo, el modelo que está en relación al nivel, ahora sí que al nivel educativo de ese sujeto, en relación a lo que es el consentimiento informado. ¿Sabe él lo que es un consentimiento informado? Entonces, cuando yo le digo, mire, don Juan, yo necesito que usted me permita hacerle esto y esto por esto, él me va a entender, ¿sí? Pero a veces qué difícil es ponernos, y tengo demasiado pacientes, si no puedo. No, déjenos, si no, ustedes nada más céntrense en uno, máximo cuando son personas de la tercera edad, ¿sí? Y luego, pues, ¿qué tanto interfiere la familia? ¿Qué tanto se involucra la familia con el cuadro? ¿Sí? El derecho, pues, es dinámico, como la medicina. El derecho debe de actualizarse en relación a lo que es lo social. Y les vuelvo a repetir, la pirámide, ¿sí? Por edad se está invirtiendo. Y los adultos mayores, ahorita nosotros estamos todavía a la mitad, pero ya unos años más adelante la pirámide va a estar totalmente invertida y van a ser muchos los adultos mayores. Si nosotros empezamos a hacer, ahora sí que hacer eco en relación a lo que son las políticas sociales de este grupo poblacional, uy, los médicos volveríamos a tener un gran respeto y un gran peso dentro de esa sociedad a través de lo que es el legislador.
Pero lo más importante en relación a esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que no conocemos con exactitud? Los derechos humanos de los adultos mayores. ¿A qué quiero llegar a esto? Que si somos docentes de una universidad, sobre todo de medicina, enseñémosle a nuestros alumnos que existen derechos humanos y que los adultos mayores tienen derecho, ¿sí? A este tipo de situación. Aquí está, la Organización Mundial de la Salud también habla de lo que es el adulto mayor, ¿sí? ¿A qué se refiere estos derechos del adulto mayor en general? A la protección de su patrimonio. El 80% de los adultos mayores, la familia, lo único que quiere es quitarle este derecho para poderse mandarlo a un asilo, mandarlo a una casa hogar y quedarse con esa casa, ¿sí? ¿Qué es lo que otro problema común que observamos como médicos dentro de lo que es el Poder Judicial? Hay malos diagnósticos, ¿sí? En relación a lo que son las incapacidades. Hay violencia contra los adultos mayores, ¿sí? Y no las reportamos. Y es bien importante que como médicos, ahora sí que hagamos una notificación de estos casos de adultos violentados, ¿sí? Otro punto importante es en relación a lo que es el paciente terminal. Fíjense, hay una enfermedad crónica y nosotros le llamamos degenerativa, pero lo importante es explicar que es una enfermedad crónica progresiva. Entonces, a la autoridad lo que le interesa no solamente qué es lo degenerativo, sino va a estar así ese paciente, va a empeorar o va a mejorar. Entonces, esa enfermedad crónica que ese sujeto tiene es progresiva. De hecho, vienen y nos dicen, oiga, este paciente con síndrome de Down es un incapaz. Espérame tantito, hay síndrome de Down que toca el piano. ¿Tú tocas el piano? No. Hay quienes son diseñadores. ¿Tú diseñas? No. Hay síndrome de Down que son artistas. ¿Eres artista? No. Entonces, mejor valora lo que es el estado cognitivo de ese paciente. Y entonces, bástate. Pero nada más, no le etiquetes a un síndrome de Down, ¿sí? Como un incapaz. En relación al apoyo nutricional, el adulto mayor necesita una alimentación especial, por lo tanto, a veces no se la damos y entonces deterioramos su calidad de vida. Pero aquí viene lo más importante, control del dolor en el paciente terminal. Y aquí como médicos, yo como presidente del Colegio de Médicos de Campeche, yo les puedo decir una cosa. ¿Qué tan importante es nuestra intervención? ¿Qué tan importante es hacer valer nuestra voz para que una cosa tan común en nuestro pueblo, la marihuana, ¿sí? Tenga un valor médico para poder hacer ese control del dolor? Que un derivado, que no le demos el tetrahidrocannabinol, pero sí darle la parte que controla el dolor de esa planta. Oiga, si nosotros no hacemos este punto amplio, si nosotros no alzamos la voz con este punto, esos sujetos sí van a tener siempre dolor. ¿Y qué importa que digan que mi abuelito es marihuano si él puede platicar conmigo y no tiene dolor? No para fines lúdicos como dicen, pero sí como para marihuana, como para médico, para control del dolor es más que excelente, para control de crisis convulsivas más que excelente, pero hay que hacérselo entender a la autoridad y hay que decirlo varias veces, y no solamente uno, y no un grupo de 10, sino 100, 1000 médicos
que hablen sobre ellos. Fíjense qué interesante para ese paciente terminal, que puede ser por cáncer, pero puede ser también por problemas degenerativos, ahora sí, de la edad. El cuidado personal, ¿quién se lo va a dar? ¿Sí? Pero en relación a este cuidado personal, otra cosa que nos corresponde y que a veces no podemos contar con ello, es la capacitación de los familiares. Y que bueno, esto en realidad habría que hablar de los cuidados paliativos, ¿no? Y explicar también qué sería motivo de otra práctica. Vean cuántas ramas tiene hablar de lo que es el adulto mayor, ¿sí? Ya para ir terminando, el deber y la virtud ética, lo más importante es que dice, el discurso profano y el discurso científico indican que la vejez es una etapa de menoscabo y pérdida. Y más que de menoscabo y pérdida, a veces yo podría decir de desprecio, ¿sí? Porque, ya está viejo, ¿cuándo te vas? ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces aquí, revisando para poder formar esta plática, encontré este punto. Dice, ¿cuál es el sentido y significado de la vejez y el envejecimiento? El sentido que se le da a la vejez y el envejecimiento se encuentra o se centra a nivel social, y más que social, a nivel laboral. Dice, el hacer es considerado más importante que el ser, y es la base de la categorización usual entre adultos. Oye, ¿todavía estás trabajando? Oye, pues ¿por qué mejor no te vas a cuidar a tus nietos? Oye, qué barbaridad, no tienes dinero y sigues todavía trabajando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aplastando a ese adulto mayor, ¿sí? Eso es lo que nos importa, ¿sí? Ahora sí que, quítate para que alguien pueda entrar. No, hay que dejar ser a esos individuos, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Sí? Y entonces aquí viene otro punto bien importante de lo que les decía. La vejez significa una proximidad e inminencia de la muerte, ¿sí? Entonces vienen lo que son los procesos depresivos, y estos procesos depresivos se hacen patológicos, y a veces no reconocemos al paciente que puede llegar a suicidarse. Aquí en Campeche nosotros ocupamos unos horrorosos primeros lugares desde hace varios años en relación a lo que son los suicidios, y generalmente son adultos mayores. Entonces, vean ya resumiendo, cuáles son los problemas importantes desde el punto de vista jurisdiccional que tienen estos pacientes, que tienen enfermedades crónicas degenerativas que cuestan mucho al Estado, a la familia, que forman dependencia, y por lo tanto estas personas, adultos mayores, pues ya son un problema para la familia, que esta enfermedad progresa con la edad, y que este progreso, esta dependencia, esta enfermedad condiciona una discapacidad. Pero bueno, hasta aquí, pues, dependientes de tercera persona, dependientes de cuidado por los que en realidad sí lo quieren, que es nuestra correspondencia, pero lo más importante, que generan depresión. Entonces, ¿por qué hay tantos suicidios? Porque nosotros nos olvidamos de que es un adulto mayor y que lo manejamos con una enfermedad. ¿Por qué? Porque no tenemos empatía. ¿Por qué? Porque ya es un adulto mayor. Pero qué tan importante es cuando vemos que hay depresión y que nos orilla al suicidio, cuando en realidad formemos unas políticas sociales basadas en la medicina para evitar que muchos individuos caigan en lo que es la depresión, y muchos individuos adultos mayores ahora sí que tengan una buena calidad de vida, ¿sí?
¿Qué debemos de conocer en relación a ellos? Que existe lo que se llama solidaridad con las deficiencias que pueden de tener, que existe y debemos hacer valer lo que es la empatía, ¿sí? Y que debemos de estar empapados en el conocimiento de los derechos del adulto mayor, máximo si trabajamos a nivel institucional, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que garanticemos el respeto a sus derechos, para que garanticemos de que no haya violencia familiar entre ellos y más que nada salvaguardar su patrimonio. Entonces vean qué tan importante es cuando manejamos a un adulto mayor. No manejemos la diabetes en el adulto, no manejemos la hipertensión en el adulto, no manejemos la artritis en el adulto, manejemos al adulto, ¿sí? Al adulto en sí, porque si no, estamos incumpliendo en estos tres aspectos tan importantes que le garantizan una buena calidad de vida a estos, ¿sí? A estos individuos. Y ya concluyendo, si hay un buen diagnóstico institucional, si hay un buen diagnóstico, un buen manejo institucional en relación a la discapacidad que tenga este sujeto, total, parcial, permanente, eh, que por un determinado tiempo se puede recuperar, ¿sí? Entonces, esto no, para nosotros nos facilitan hacer una buena aseveración de discapacidad para que ahora sí, para que el Estado, o sea, los jueces, hagan un buen estado de intervención. Eso es lo más importante en relación a la plática de lo que es la ética. No precisamente hablar de medicina, sino hablar de lo que es el sujeto, que a veces se nos olvida que nosotros ya vamos a llegar ahí. Yo ya estoy tocando la puerta, pero ¿cuántos de nosotros en unos cuantos años estaremos ahí? Y si no aprendemos a manejarlos, uy, en algún momento podemos estar como ellos. Pues muchas gracias por haberme prestado atención. Doctora Silvia, muchas gracias. Como siempre, muy agradecido por tan extraordinaria plática. Tiene muchísimas felicitaciones. Doctora, ¿nos ayudaría a dejar de compartir su pantalla con un botón rojo? Le da por ahí clic para ver no solamente nosotros. Doctora, yo recuerdo mucho, bueno, se sigue viendo, donde dice dejar de compartir es un botón rojo. Yo quiero, ¿sí lo ve por ahí? No. Bueno, yo le ayudo a dejar de compartir. Ok. Quiero comentarle que yo recuerdo mucho en una reunión en un hospital, el hecho que hay un tercer pagador analizaba el alto costo que representaba para ellos la atención del adulto mayor, hasta que detectaron que había adultos mayores que iban a consulta hasta 15 días al mes, o sea, 15 consultas. Y cuando hacían una entrevista con estos médicos, ellos decían, es que no le hago nada, el paciente viene a que lo escuche, y pues yo lo escucho. Y usted lo decía atinadamente, muchas veces lo que necesita el adulto mayor es ser escuchado. Y eso viene un tema, es un compromiso incluso desde la familia, que la familia donde está lo escuchen. El otro tema, doctor, el tema de la violencia a los adultos mayores. El personal médico tiene la obligación de cuando pueda identificar la sola presunción que un adulto mayor sea víctima de violencia familiar, de notificarlo al Ministerio Público. No todos lo hacen por temor de que lo citen, de que qué tal si la familia me incrimina, etcétera, pero no. Nosotros al estar notificando, no notificamos un caso, o sea, notificamos una presunta, yo no me involucro en nada. Quien investiga es el agente del Ministerio Público, y el Ministerio Público no me va a decir, tú, ¿por qué me andabas diciendo? Eso no va a pasar. Y muchas veces tenemos un temor de notificar pensando que vamos a tener una repercusión cuando no lo va a tener. O sea, yo como igual les digo, no va a tener una repercusión para el médico, más bien va a tener una repercusión para el propio
paciente. Y usted comentaba, yo le hago una pregunta, para iniciando las preguntas. ¿Cuál cree que serían las dos acciones más importantes que debiera realizar el Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde el propio Poder Legislativo, en favor de los adultos mayores? Una, seguramente me dirán hospitales geriátricos, que no lo veo descabellado, pero a ver, ¿cuáles desde su punto de vista son las dos acciones más importantes que debe implementar el Estado para los adultos mayores? Primero, hacer un buen seguimiento de la cantidad o el número o estadística de los adultos mayores. En base a estos adultos mayores, pues vamos a crear comunidades del adulto mayor, ¿sí? Que no hay, no es un asilo, sino simple y sencillamente son complejos habitacionales donde puedan estar las personas adultas mayores libres, no como en el asilo que tienen que salir o, perdón, que no pueden salir, ¿sí? Sino simple y sencillamente van a tener una casita donde van a Comunidad. estar con otros, ¿sí? Pero no juntos, sino mi vecino es un adulto, pero la parte central estar vigilada por un médico geriatra o un médico en sí. Esa es una. ¿Y la otra? Y otro, capacitación a la familia. Decimos, los valores están perdidos. No, los valores no los hemos retomado. Volver otra vez a lo que es la ética, ¿sí? Y era lo que les decía, entender, el adulto mayor me cuidó cuando yo era pequeña, entonces ahora me toca cuidarlo. Una corresponsabilidad de la sociedad. Lupita Alvarado dice, la atención del adulto mayor es multidisciplinaria, es arduo y es muy satisfactorio. Necesitamos como sociedad educar desde la niñez con el ejemplo para poder garantizar una atención ética, digna en los futuros años ya cercanos, donde un gran porcentaje seremos de la tercera edad. Buenísimo. El doctor Zapote le envió saludo y dice, el proceso formativo del ser humano tiene razón, inicia desde el núcleo familiar, social. La ética personal va acompañada de este proceso y durante la formación profesional se debe enseñar deontología, y la ética profesional, la formación profesional médica debe ir acompañada de deontología ética y la bioética médica. Él mismo dice, la definición de enseñanza de principios y valores universales es importantísima para aplicarse en la atención médica y la relación médico paciente, familia. Y más que esto, pues los valores los tenemos. El detalle es de que estén debidamente ordenados, no que dejemos al adulto mayor, pues sí lo valoro, pero pues hasta el final. El doctor José Arturo Chávez, excelente plática, es importante ver a la psiquiatría legal en los casos de interdicción. Bueno, pues qué valiosísimo el tema de los estados de interdicción. Lupita Alvarado, debemos acatar como profesionistas de notificar hechos ilícitos, lo que comentábamos, cuando el anciano se ha agredido de alguna manera según el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica. Muy buen comentario. El doctor Sierra, hay que velar por los derechos del adulto mayor. Felicidades, doctora Leticia Vázquez, desde San Luis, dice, excelente charla, felicidades, mi admiración. Muchas de las veces no solo la escucha empática es importante para tener al adulto mayor, también es una voz bien modulada al hablar, no tan rápida como la mía, porque a mí no me van a entender, así como la doctora Rodríguez dice, muy modulada, hace mucha falta que en la carrera de medicina sobre todo se lleve la materia de ética, bioética, humanismo en los planes de estudio. Muy buen comentario. Dice, muy respetable invitada, me hizo recordar a mi padre que falleció a los 63 años y antes de ello reunió todo el papelón que se necesita para la marcha del trabajador y hasta su funeral lo dejó pagado. Elodia dice, le mando un saludo, excelente tema de actualidad. María del Carmen Jardón, ¿cuál es su opinión de los adultos mayores que los dejan abandonados en los hospitales? ¿Cuál sería la sanción para los familiares, doctora? La sanción para los familiares, de hecho está el abandono de personas, ¿sí? El que bueno, legalmente, eso sí usted lo puede decir porque, pero sí hay una sanción administrativa, y luego hay una sanción también económica. La administrativa es de que los pueden poner, ahora sí que como ponen a los alcohólicos en el torito unos días, también les pueden cobrar una multa y es bastante
interesante el monto, ¿eh? Es un delito el abandono de persona. Antonio Luna, buenas noches. ¿Tendrá usted estadísticas de adultos mayores con demencia senil en mayores de 75 años de edad, así como con enfermedad de Alzheimer? No, la realidad no, pero sí es muy alta, sobre todo los que vamos a ver. De hecho, lo que va de este mes, he visto 4 con demencia senil. Qué ¿Sí? barbaridad. Me pasé el comentario de Armando Dávalos, dice, la salud es un tema de preocupación de toda la sociedad. Sin embargo, en México aún se observa falta de cobertura, de accesibilidad, de disponibilidad y de calidad en la atención de los adultos mayores, así como como una cultura que desarrolla mejores condiciones en la vejez. Fernando Flores, a quien le envío un saludo, es excelente presentación, sobre todo valorar al adulto mayor. Graciela Ortiz, gracias por la ponencia y yo agregaría, ya se le fue. Gildarda, le envío un saludo, dice, los que llegan a esa edad son realmente afortunados y los que tenemos un adulto mayor en casa debemos darle un trato digno y enseñar a los niños a tratarlos bien. Es una bendición. Teodula también, doctora Silva, como siempre, un placer escuchar sus ponencias. Fernando Flores, un principio de bioética y la autonomía, entonces, ¿por qué negarle a un adulto mayor el saber qué es lo que tiene? Máxima si están sus facultades físicas y mentales. ¿Qué opina? Porque en la práctica es a veces común que no se les informe a ellos y sí a sus familiares o a otros. ¿Qué opina, doctora? No, a ellos hay que involucrar, se involucran a los familiares, pero el diagnóstico se le debe de decir a ellos. ¿Sí? Graciela, exacto, es el que tiene que decidir. Claro. Sí, lo ha comentado el doctor César Gutiérrez Samperio, decía es que pues, no, mi compromiso es con el paciente, no con su familiar, y más máximo cuando dice está consciente. Graciela Ortiz dice, yo, ahora sí ya termina el comentario, dice, yo agregaría que los padres deben enseñarles valores a los hijos para que sepan que el adulto mayor debe respetarse, como cuando fuimos pequeños, así nos enseñaron a mis hermanos y a mí, esto debe volver hacer de esta forma. Bueno, doctora Graciela lo dijo perfecto, lo dijo muy bien. María Elizabeth Soto, felicidades por la presentación, reflexiva para muchos de nosotros. Recordarnos el respeto y máxima atención médica que debe existir con los adultos mayores. José, ay, doctora, hay muchos comentarios. José Guadalupe Flores, creo que la situación vigente es la atención del adulto mayor como un sujeto, simplemente un sujeto enfermo que el hecho de ser mayor indefenso nos falta comprender que la atención, como en todos los pacientes, debe ser una como persona en sus dimensiones bióticas para esa etapa biótica personalísima. ¿Qué opina de esta corriente? Para mí, en las escuelas se les deberían enseñar ETA, después deontología y un último punto, bioética, porque es un escalón, pero son diferentes. Y Elena, eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿eh? sí, Elena Riola, muy interesante la práctica, qué importante es educar desde casa, pero ¿qué pasa cuando la familia abandona al adulto mayor en un asilo, en un hospital? Ya lo comentamos, es un delito. Muchas felicidades por su tema. ¿Qué responsabilidad tienen los hijos de un paciente anciano que no lo ven? Bueno, pues el no lo ven no es pecado, no es sanción, el tema es abandonarlo. Lamentablemente no, así ocurre. Carlos Gutiérrez, una opinión sobre la importancia del uso de tecnologías de la información en el entorno de los cuidados de pacientes que envejecen. Esto es bien importante, ¿eh? Porque a veces piensan, ay, como ya está grande, no entiende lo que es la tecnología, pero sí entendemos. Y sin involucrarlos, claro, eso de la telemedicina también tiene sus bemoles. Es muy bonito, sobre todo ahorita en épocas de pandemia, pero para el adulto mayor no hay nada mejor que lo personal. El contacto. Atención, doctora Teodula, la atención del adulto mayor es desde el seno familiar y que todos respetemos su condición de vulnerabilidad, valorarlos como se hacía en la antigüedad. Elsa Chavira, brillante exposición y muy interesante planteamiento de lo que vive el adulto mayor y sus familiares, quienes no estamos educados para tratarlos. Jaime Anaya dice, excelente presentación. La mayoría de los adultos mayores se sienten como una carga para su familia, más aún si están con alguna patología que determine cierta discapacidad, lo que puede condicionar un grado de depresión que puede llevarles a situaciones extremas. Es importante la comprensión del entorno familiar y la empatía de los médicos tratantes. Dulce Olvera, miren, lo dice muy bien, dice la sabiduría popular, dice, como te ves, me vi, como verás, te verás. Mi madre tenía 90 años.
Elodia, gracias, qué gran tema de utilidad, de actualidad. José Jesús García, aprendiendo, dice, es un tema muy delicado, estamos aprendiendo como país. Antonio Trejo, ¿qué son los centros de dudado que mediante tecnología ayudan en particular al adulto mayor? ¿Es una ayuda? ¿Cómo? No entendí. Dice, ¿qué son los centros de dudado? Así dice, que mediante tecnología ayudan en parte al adulto mayor. ¿Es una ayuda? Entonces vamos a pedirle al doctor Antonio que nos aclare la pregunta. Alma Leticia Vázquez nuevamente dice, felicidades por su respetable invitada, pues, absolutamente. Bueno, ya nos había comentado, ya lo habíamos leído. Dina Torreblanca, felicidades a la doctora Silvia. Yo les voy a pedir que los sucesivos nos ayuden a hacer todas las preguntas por el icono de preguntas y respuestas. Voy a leer ahorita las unas de chat, que no siempre las leemos. Perla Reina dice, siempre le digo a los pacientes adultos mayores, ustedes tienen el privilegio de vivir hasta hoy y se aprende tanto de ellos. Sí, definitivamente la relación médico-paciente y la empatía y nuestra formación ética es esencial. Ana Moreno, felicidades a la doctora. Constanza, María Mora dice, tema muy álgido, importantísimo estar actualizado para llevarlo a cabo y los adultos mayores tengan un trato digno, por ende una mejor calidad de vida. El doctor Filipo, felicidades de la doctora Aida Julisa, Dulce Olvera, dice, si recordar a la sociedad como te vi, te verás, ya lo he comentado. La doctora Froilán Guerrero, excelente ponencia, gracias al equipo de Medical Legal Center, a un servidor. Sugiero hacer saber a médicos, familiares y público en general los derechos humanos y jurídicos que tienen los adultos mayores a través de la televisión, radio. Gracias, renovador, descansan a todos, todas. Pues muy buen comentario el de la doctora Froilán. O sea, por cualquier medio de comunicación como ese, tenemos que hacer conciencia de cómo tratar al adulto mayor. Tema muy interesante, el doctor Genaro Jala. Agradecemos su excelente exposición de la doctora. Fernando Charles, Leticia, Fernando Charles de Monterrey, Leticia Santiago, Amparo y Carlos Agripina, saludos. No, doctora, aquí se voló todos los saludos y felicitaciones. Ese tema, alguien por ahí comentaba el tema de ¿qué opina, doctora, para terminar, de la obstinación terapéutica? De la obstinación terapéutica. En el caso de adultos mayores, sí. ¿En qué aspecto? Sí, en que pacientes, quizás adultos mayores, que quizás ya están en la etapa final y no obstante se sigue manteniendo con vida, utilizando todos los recursos, cuando quizá el desenlace es prácticamente ya está en etapa agonizante y no obstante existe una obstinación de mantenerlos con vida. Eso se le llama más bien encarnizamiento terapéutico, ¿no? Eso éticamente es lo malo. ¿Sí? Es lo malo, exacto, doctora. Porque no se le está dando una calidad de vida. Ahí viene, vean todo lo que sale, ¿no? Porque ahí viene muerte digna o muerte o dignidad en los últimos momentos de la vida del sujeto, que tampoco lo respetamos. ¿Por qué hacer un empecinamiento terapéutico si sabemos que ese sujeto está sufriendo y está haciendo sufrir a los familiares? Ahí yo considero no es eutanasia, sino simple y sencillamente eugenesia, en el cual el individuo se le va a permitir que tenga una dignidad al morir, no hacerlo sufrir hasta que ya esté traumatizado, hasta que ya haya falla orgánica múltiple, porque no, mejor lo dejamos evolucionar y que solito termine sin hacer eutanasia. Excelente. Si tiene dolor, dale analgésicos, nada más. Excelente. Pero no hagas ninguna maniobra extraordinaria. El doctor Agustín Salazar desde Veracruz, a quien le mando un fuerte abrazo y se lo envía también, la felicita mucho y además dice felicidades por haber conseguido vacuna para COVID a todos los colegiados de su estado. Sí, sí. Ay, doctora, usted es muy influyente, ya la veo, ¿eh? Qué bueno, es algo que tenemos que aprender de usted, doctora Silvia, como siempre. Su mensaje final, por favor, para la comunidad médica. Acuérdense de que existe algo que se llama Ley General de Salud, léanla.
Hay algo que se llama derechos humanos y si estoy manejando a pacientes, ¿de qué paciente estoy tratando? Porque tienen derechos. Y ahorita en este caso existen el decálogo de los adultos mayores. Léanlos y entonces vamos a entenderlos, vamos a hacer valer esos derechos, porque les vuelvo a repetir, yo lo he visto, la gran mayoría de las veces los familiares se quieren quedar con lo poquito que ellos tienen, ¿sí? Y no, nos corresponde a nosotros protegerlos. Y Doctora Silvia. muchísimas gracias por habernos escuchado. Hombre, gracias a ustedes, nos deleitó el día de hoy, muchas gracias. Yo quiero recordarles que esta plática de la doctora Silvia está grabada y estará disponible para todos ustedes en un par de horas más en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y van a estar ordenadas todos los lunes el programa, todas las de teoría del caso, que es un caso médico narrado por el experto. El martes un podcast con un tema importante de salud. El miércoles, es un comentario mío, el miércoles esta masterclass y como saben todos los de lunes a jueves La Voz del Residente, un programa especialmente para residentes. También les recuerdo que ustedes, miembros de un colegio médico o jefe de enseñanza en un hospital público o privado, requieren una de las pláticas de Medical Legal Center, pláticas de aspectos médicos legales, no duden en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos con nuestra tecnología para todos ustedes. Nuestro programa, ya saben, tiene que verlo en Facebook, Twitter e Instagram. Si les llega también por WhatsApp o correo electrónico, ayúdenos a compartirlos para que cada día seamos más. Muy buenas noches, doctora, y nuevamente agradecido de todo su apoyo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.